En esta salita que es pequeña, es muy familiar. Invitamos a los amigos, a mis amigos en particular, a esta mesa. Estoy muy agradecida por haber aceptado la invitación, pero al mismo tiempo les agradezco a todos ustedes en público por estar aquí presentes a pesar del clima, a pesar de la hora, a pesar de varias variables adversas, pero sí, todos están aquí. Voy a, sin más preámbulo, explicarles un poco cuál es el objetivo de esta mesa. Como ven, están aquí sentados tres ponentes que representan a tres sectores diferentes. Esa es la idea de esta mesa que es nuestro escenario, poder analizar la gobernabilidad global frente a los objetivos de desarrollo del milenio. Y yo creo que estos son grandes temas actuales. Es un tema de 2015, es un tema que no se va a votar en 2015, es un asunto muy importante que va a continuar con la agenda post-2015. Entonces, para poder analizar este tema tan complejo, tan amplio, que obviamente trasciende la salud de América del Norte, eso sí tiene que ver con la salud global, convocamos a estos tres representantes de tres sectores. Voy a presentar a cada uno de ellos. El orden por el que van a exponer es indistinto, tal vez que el primero es el más importante o el último es el más importante. No sé cómo quieren que repitamos el programa según como está ya previsto la presentación de Juan. Hacemos Juan, Javier, Nancy o como quieran, pero aquí, como ven, a veces tenemos equidad de género, eso sí nos importa mucho, pero entonces, como ya estamos con unos minutos de retraso, no quiero atrasar más la mesa. Voy a presentar rápidamente a Juan Garay. Él es de origen español, licenciado en medicina y con especialidad en medicina interna, enfermedades infecciosas y salud pública. En los años 80 y 90 combinó actividades clínicas de salud pública, investigación y desarrollo de programas de salud, por ejemplo, algunos de los primeros programas de acceso al tratamiento de SIDA en África, en diferentes países de Europa, África y América, y tanto en ONGs como en universidades y gobiernos. En 2002 incorporó a la Unión Europea coordinando las políticas y programas de salud en la cooperación de la Unión Europea para el desarrollo. Ello nos llevó a profundizar las raíces de la salud de las áreas de derechos humanos, coordinando el desarrollo de la política de derechos de la infancia, la acción externa y el enfoque multisectorial de la salud, y coordinó también el desarrollo de la política europea de salud global. En los últimos 3 años ha ido cambiando el énfasis de su trabajo en países de renta baja, en África, al de cooperación con Latinoamérica, coordinando acciones en cooperación regional en el área de salud y cohesión social. En paralelo a sus responsabilidades en la Unión Europea, Juan Garay es profesor de salud global en Granada y en Madrid, asesor del Instituto Sudamericano de Gobernanza en Salud y profesor invitado en Berkeley, donde realiza investigación y docencia en relación a las formas métricas de identidad social y en salud. Ha asumido sus funciones como jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea en México por el rango de ministro consejero desde el 1 de mayo de 2013. Gracias. Si no os importa, lo que voy a hacer es como creo que es la introductoria. Me voy a poner cómodo, me siento muy cómodo entre ustedes. Voy a intentar ser, ¿cómo voy a decir? Me cuesta ser breve porque este tema me apasiona, así que me tendrá que moderar. Y lo que voy a hacer es muy provocador. Así que olvídense que está frente a un funcionario de la Unión Europea. Están también frente a un libre pensador de la Academia de Salud Global y además que lo llevo muy en mis entrañas porque yo fui médico, la mitad de mi carrera fui médico en zonas muy remotas de los sitios más difíciles, sobre todo de África rural, y en concreto el África rural azotada por el SIDA desde los años 90, y desde entonces pues llevo este desafío de la salud global muy dentro de mí. Voy a hablar de, creo que hay 4 partes en la presentación que he preparado esta mañana que se refieren a las responsabilidades que he tenido yo y desde ahí lo que puedo aportar de mis conclusiones y a los estudios que he hecho recientemente, sobre todo el último, que es por el que empiezo, que es para mí el marco en que debemos entender los objetivos del milenio, pero más allá, la situación de la salud global, y luego qué ocurre con la salud en general en Estados Unidos. Voy a hacer lo que yo más sé, no me voy a referir a México, aunque en México tengo muchas actividades en marcha y proyectos que luego podemos compartir. De hecho,
de los seminarios que me invitó Valeria el año pasado han venido personas a colaborar conmigo, hemos tenido y estamos muy abiertos a recibir colaboradores en estos proyectos, pero sobre todo voy a hacer un análisis comparativo de qué hace la Unión Europea y qué hace Estados Unidos, que son los dos grandes actores en salud global en cuanto a financiación y cómo sus acciones son diferentes. Eso lo desarrollé durante un año en un estudio que hicimos en la Universidad de Berkeley. Sin más presentación, como digo, voy a presentar enfoques de la salud global desde la Unión Europea y desde Estados Unidos, ¿no? Aquí se ven desde el año 90 hasta finales de la última década la evolución del apoyo en salud global en cuanto a términos financieros y los dos principales actores, Estados Unidos y Europa, que juntos son más del 80% de la cooperación internacional en salud. Luego es interesante, ven aquí los dos, es interesante hacer un análisis comparativo de estos dos grandes actores que además tienen enfoques muy distintos. Pero antes de eso voy a hacer una primera parte, a ver si la puedo hacer muy rápido, en lo que en este momento más me apasiona a mí y me ocupa en relación a lo que hago en la Unión Europea y sobre todo en mi actividad académica, que es el análisis del reto de la salud global hoy en día, que pienso yo que trasciende mucho a los objetivos del milenio. Vamos a ir al origen de los objetivos de salud global, que es este, el artículo fundacional del objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que es, se puede resumir en la mejor salud posible para todos. A ello se comprometieron los países que inicialmente formaron parte de la Organización Mundial de Salud y todos los que consecutivamente se han ido adheriendo, que hoy son 198 países, incluido Sudán del Sur, y es realmente el objetivo que une a todos. Yo he analizado y he publicado principios de salud global, análisis de salud global, y realmente no hay un principio, no hay una definición de salud global en la que todos los países confluyan, converjan, pero sí que este objetivo mundial, este objetivo fundacional de la OMS, se puede decir que es lo que todos han aprobado, la mejor salud posible para todos. Esto es desde el año 1945. Lo paradójico es que dicho objetivo nunca se ha medido. Nunca se ha medido la mejor salud posible y si llega a todos. Nunca se ha definido. Podemos pensar que es un objetivo utópico y que es aspiracional y que es como medir la felicidad. Es imposible. Pero en el año 2010, justo cuando yo estaba a cargo de la Política Europea de Salud Global, se aprobó una de las resoluciones en la Asamblea Mundial de la Salud más importantes que había hasta la fecha, que se llama la Resolución de los Determinantes Sociales de Salud. Se volvía al concepto de salud como justicia y la consecuencia de la salud como, digamos, aspecto sensible de nuestra vida a casi todos los aspectos del desarrollo y de una sociedad justa. Lo único que hizo esta Comisión para los Determinantes Sociales de la Salud, esta comisión llamó, perdón, lo único que hizo, a través de un informe muy completo, llamó a todos los países, y esto fue refrendado por la Asamblea Mundial de la Salud, a medir y a actuar en la equidad en salud. Sin embargo, hasta la fecha, solo hay, lo pueden consultar, un análisis de la equidad en salud internacional, digamos comparativo, oficial, que es el Health Equity Monitor, que publica la Organización Mundial de la Salud. Ahí podrán ver que se miden desigualdades. Y esta es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. La equidad en salud está en muchos discursos, está en estas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, pero no medimos equidad en salud en ningún país. Se miden desigualdades en salud. Desigualdad es la diferencia entre dos grupos, dos personas. Equidad es la diferencia, la desigualdad justa. Y inequidad es la desigualdad injusta. Como no hemos definido cuál es el umbral justo de salud, no podemos definir la brecha y por lo tanto la carga de inequidad. Este es el Health Equity Monitor, que como decía, pues viene a decir aquí diferentes aspectos de cómo influyen, por ejemplo, los quintiles económicos en las mortalidades, cómo influyen el nivel de educación de la mujer, o cómo influye el hecho de vivir en ciudades o en zonas rurales, y cómo son las medias, etc. Pero ahí solo tenemos un análisis matemático, unas conclusiones matemáticas, que es la otra cuestión interesante. Si uno mide desigualdades,
automáticamente sus decisiones sobre objetivos en la sociedad son arbitrarios. Y así han sido los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Quién dijo reducir 30% o 20% o una tercera parte o dos terceras partes sin ningún rigor de necesidad, sin ningún umbral de justicia, simplemente por puras inspiraciones que más que nada son de marketing político? Bien, les voy a presentar, a ver si puedo, porque esto de ese objeto también lo que voy a presentar en 10 minutos, lo voy a dar en un curso de una semana, dentro de 2 semanas en La Habana, pero de 8 horas diarias. Así que eso es uno de los retos intelectuales, ¿verdad? Ir a lo importante y a lo clave. Yo sí que he intentado, con muchos grupos además, el medir la equidad de salud. Y les voy a presentar mi análisis de la equidad de salud global. Tenemos que empezar por decir cuál es la mejor salud posible. Y recuerden que hay 2 criterios para mí muy importantes hoy en día en la cooperación y en la salud internacional, que es mirar antes de los años 70, antes del consenso de Washington, que fue la época desde la posguerra a los 70, en la que hubo toda una generación de declaraciones y de compromisos de derechos humanos, que no se han cumplido en la segunda parte del siglo XX, ni ahora, y que de todas maneras es muy importante mirar ese enfoque de los derechos humanos que a menudo olvidamos, pero segundo, rescatando una cuestión que en esa primera parte del siglo XX y hasta los años 70 no teníamos, que es la sostenibilidad ecológica, que no era tan candente, tan clara como ahora. Luego yo lo que he intentado es definir cuáles son los modelos de mejor salud posible y sostenible en el mundo. Entonces lo que he hecho es algo muy sencillo, que esta gráfica refleja. He revisado todas las estadísticas de Naciones Unidas desde el año 1950 hasta ahora y he dicho qué países en el mundo han cumplido 3 criterios. Uno, que tengan esperanza de vida superior a la media ponderada mundial, países más saludables que la media. Segundo, países que tengan una renta per cápita, unos ingresos menores que la media ponderada global. Quiere decir que son modelos replicables, porque si uno simplemente se refiere a los modelos de más acaparación o más bonanza o de más privilegio económico, esos modelos no son replicables en el resto del mundo, puesto que no habría ingresos para todos. Luego, modelos replicables. Y tercero, modelos que son sostenibles con el medio ambiente y que por lo tanto son de equidad intergeneracional, van a respetar la vida y la salud de las generaciones que vienen. ¿Qué países tienen esos 3 criterios? El tercero es que tengan, por ejemplo, emisiones de carbono por debajo del límite planetario, y así haya sido durante esos 70 años. El número de países que desde el año 1960 hasta el año 2012 han cumplido estos criterios es el siguiente. Estos países son los que tienen esperanza de vida por debajo de la media, luego están fuera. Estos son los que, teniendo esperanza de vida por debajo de la media, tenían rentas superiores, luego no son replicables. Estos tenían emisiones de carbono superiores al límite planetario, luego no son sostenibles. Y estos sí, pero los morados son los que han estado saliendo y entrando solo algunos años. Solo hay 14 países en el mundo, que cumplan los criterios de ser saludables, ser modelos replicables, ser modelos sostenibles para las generaciones que vienen. Y esos países sí que pueden ser estándares factibles y sostenibles para todos. Y entonces, si sabemos esos umbrales, podemos medir carga de inequidad. Y ahora, como he gastado 1 minuto, me quedan 4 para darles todos los resultados, que son los siguientes. Estos son los países, que estos en cualquier sitio que los presento, todo el mundo la mitad se levanta y los otros se quedan perplejos y dicen los datos están mal o aquí pasa algo raro, pero nadie hubiera pensado en estos países como modelos de desarrollo. Pensamos siempre en los de Naciones Unidas, en los nórdicos, en los países con progreso en tantos ámbitos. Estos países son los países que reúnen esos criterios. Los de arriba son los de mejor esperanza de vida dentro de los 14 y los de mayor eficiencia son los asiáticos, de Vietnam y Sri Lanka, pero no me voy a detener. Si comparamos con esos países y esa esperanza de vida media de esos países con el resto, y lo hacemos de una manera mucho más, comprensible y casi impactante, que es, vamos a comparar no las esperanzas de vida, no los años de vida saludable, sino
la mortalidad, porque tenemos también datos de Naciones Unidas desde el año 1950 hasta ahora de las muertes y población de referencia de cada grupo de 5 años de edad, por sexos también. Eso nos permite, por un método estadístico muy habitual que se llama ajuste de tasas estandarizadas, es decir, si la tasa de mortalidad en cada uno de esos grupos de edad fuera la de esos países, ¿cómo sería el mundo? Y la diferencia es las muertes evitables por injusticia que hay en el mundo. Creo que ese dato, esa manera de hablar la salud es comprensible y esto lo intento presentar en escuelas de secundaria, en políticos, en lugares académicos, y es fácil de entender. Muertes evitables por injusticia. Bien, esta es la representación de muertes evitables por injusticia por quinquenios, desde el año 1950 hasta ahora, y por los grupos de edad. En total han sido desde el año más o menos 1965 hasta la fecha estables en número en torno a 16 a 18 millones de muertes al año por injusticia. No mueren por tuberculosis, no mueren por malaria, no mueren por cáncer, mueren por la raíz de esos problemas, que es una injusticia, porque hay un mal reparto de recursos a nivel global y dentro de los países, y esa es la razón fundamental por qué las personas mueren de manera evitable. Esto es más importante todavía, que no es el número de muertes, sino es la proporción de muertes en el mundo que son evitables. Esto es un dato mucho más sensible porque el número de muertes tiene que ver con el denominador, que es la población total. Y así están distribuidas en el mundo, las proporciones de muertes evitables por grupos de edad. Y en total vienen a ser casi un 40%, y de nuevo lo digo, de manera estable desde el año 1965 no ha variado la inequidad en el mundo. Y esto es otra gráfica muy importante, que es cómo esa proporción de muertes evitables según grupos de edad en el mundo, y tenemos gráficas y mapas interactivos por años, por grupos de edad, por país, que son miles de gráficas disponibles. Y esta es la proporción de muertes. Lo más llamativo, y esto es un dato muy importante que recuerden, es que las mujeres sufren muchísima más injusticia en salud. Casi el 50% de las muertes cada año en el mundo en mujeres son evitables, son injustas. Y eso es el 30% en los hombres, que también es dramático, ¿verdad? Esto es como está distribuida esa proporción alta de muertes evitables en el mundo, y están pues lo que uno podría esperar: África subsahariana, incluso las zonas de más bonanza económica, pero afectadas más por el SIDA, en África subsahariana, pero India, partes del Asia, el sudeste asiático y, ojo, Rusia, centro de Asia, con un montón de problemas de salud, sobre todo salud adulta, desde los años 90. No vamos a entrar en más análisis. Esta es una gráfica que, si me aguantan con paciencia un momento, es muy importante. Una de las consecuencias de saber cuáles son modelos de salud que son factibles y sostenibles, no solo es medir esta gran brecha, y una brecha de salud medida en muertes evitables que se puede decir por país, por grupo de edad, por sexo, etc. Y luego además nos puede llevar a un estudio dentro del país. Por ejemplo, en México lo estamos intentando promover, vamos a tener varias conferencias. ¿Cómo podemos decir cuál es la mejor salud posible y sostenible en México? ¿Cuál es la brecha? ¿Qué municipios son los que pueden ser referencia y dónde están las grandes brechas en carga de inequidad? Pero una de las consecuencias más importantes es que, si sabemos cuál es la mejor salud posible y sostenible, podemos estimar cuál es el umbral económico mínimo para tener esa dignidad humana, para tener acceso a la salud, para tener el derecho universal a la salud, por debajo del cual, por debajo de este umbral, de unos, según diferentes parámetros, si tomamos la media de todos esos 14 países, hoy es unos $5.000 de renta per cápita al año. Si tomamos los modelos más eficientes, que son los asiáticos, Sri Lanka, Vietnam, está en torno a 2.500. Por encima de esa renta, por debajo de esa renta per cápita, de ese nivel de ingresos, ningún país en 70 años, esto ajustado al valor adquisitivo de la renta, ha conseguido tener esa esperanza de vida mínima digna, que sabemos que es factible y sostenible para todos. Luego esto es la representación de cómo querríamos el mundo. En este momento, esto que ven en azul, estas líneas en azul, es la distribución de población según renta per cápita, la menor y la mayor del mundo. De hecho, ni siquiera está aquí la mayor. Por aquí estaría Luxemburgo. Y aquí tenemos cómo
de una manera suavizada, porque analizamos, por ejemplo, en los grandes picos de India, de China. No sé si saben ustedes que hay otro pico por aquí en el que coinciden India, Brasil, Indonesia. Si suavizamos eso por medias dentro de esos, distribución dentro de esos países, así está distribuida la población en el mundo, en cuanto a la renta per cápita. ¿De acuerdo? ¿Cómo está distribuida la riqueza en el mundo? Así. Este es Estados Unidos, otros países. ¿Qué ocurre con un mundo ideal? Umbral mínimo de dignidad para derecho a la salud. Si sabemos el umbral mínimo y sabemos la media, podemos estimar un máximo en una sociedad justa, una distribución normal, como es la mayor parte de las distribuciones en la naturaleza, y esta es la distribución de la renta, un poco desviada, pero con un margen de desigualdad justa. ¿Qué tenemos que hacer para intentar ir hacia un mundo más justo? Que la población vaya hacia aquí, ¿verdad? Por políticas sociales que respeten los derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer con la redistribución económica? Tenemos que hacer equidad fiscal entre y dentro de los países para que no haya una grandísima dispersión. Si hablamos de salud y no hablamos de injusticia, será como nadar y no mojarse. Si no hablamos de los mínimos niveles de dignidad, de vida decente que tienen que tener las personas, estaremos haciendo puramente mitigación, estaremos siendo bomberos de fuegos que cada poco se reaniman. Esto es como está distribuida la esperanza de vida y como en un mundo ideal estos deberían venir hacia aquí. Bien, esto es los modelos esos de umbrales económicos, no voy a ir, pero es muy interesante ver que, por ejemplo, con el umbral del mínimo nivel de umbral económico para respetar el derecho a la salud, quedan 35% de la población mundial por debajo de ese umbral, 56 países, por encima del umbral superior, digamos, en el nivel de acaparamiento, 16%, 32 países, y solo con el 5% de redistribución de la renta mundial, del Producto Mundial Bruto, se podría hacer que esa tercera parte del mundo saliese de esa situación en la que, por mucho que hagamos en salud, en sistemas de salud, en pequeñas intervenciones, no lo veo, Valeria, no podríamos mitigarlo. Bien, voy a ir ahora a una cuestión importante. Ahí tengo un análisis comparativo para quien esté interesado, y esta presentación la puedo dejar, y toda la información relacionada de un análisis comparativo de qué tenemos hoy como ayuda oficial al desarrollo y qué tenemos como retos de redistribución mundial para el derecho universal a la salud. Pues básicamente la ayuda oficial hoy al desarrollo cubre apenas un 5% de lo que sería la necesidad de redistribución en un mundo justo, que solo con el 7,5% de la renta de los países, de los ingresos de los países que viven por encima del umbral superior, que además por encima de ese nivel no mejora el bienestar humano en ninguno de sus patrones, solo con eso sería posible. Pero se necesita otro modelo que no es el de la ayuda al desarrollo. Se necesita otro modelo que no es el de los objetivos del milenio, porque si ven aquí, los objetivos del milenio que están aquí en diferentes grupos de países, los objetivos del milenio cubren una parte de esa inequidad, pero una gran parte de la inequidad no son objetivos del milenio, no están las enfermedades no transmisibles, no están muchas otras enfermedades. Hubo una selección muy arbitraria de enfermedades, y créanme que fue por lobbies, porque yo estoy en la política, y la política funciona por lobbies, funciona por grupos de influencia, no está suficientemente relacionada con la evidencia y con la justicia. Bien. Voy a ir ahí. Esta es otra gráfica muy interesante, pero ya no me da tiempo, que es ver cómo si además de ver nuestra esperanza de vida de cada uno de nosotros, o la media en un país, intentamos pensar no solo individualmente, sino colectivamente, vemos cuál es nuestro efecto en los demás, por ejemplo, a través del acaparamiento no solidario, o a través del calentamiento global, nuestras emisiones de carbono en exceso, nosotros podemos tener un efecto negativo en los demás. Yo he hecho ese análisis de ese índice holístico, y los países de más, si tenemos esperanza de vida, esto es muy bonito, esperanza de vida la perdemos por muertes prematuras, la perdemos
por discapacidad, la perdemos por tristeza, muy importante, esperanza de vida saludable, y en felicidad, mucho que aprender de la dimensión mental y holística de salud. Y la perdemos además por el efecto de acaparamiento y agotamiento. Si hacemos ese índice holístico de nuestra esperanza de vida, no solo hacia nosotros, sino restando lo que nosotros hacemos a los demás, sale esto. Los 10 países que son modelo del Programa de Naciones Unidas del índice de desarrollo humano con mayor esperanza de vida e índice de desarrollo humano, tienen, aquí escandalícense, esperanzas de vida negativas. Bien, estas son conclusiones de esta primera parte, y la segunda, te prometo, Valeria, que la hago solo en 30 segundos, porque la voy a dejar para preguntas. Pero esta parte creo que era muy importante para ponernos en contexto mucho más amplio que los objetivos del milenio y que las ayudas puntuales, ¿no? Primero, la equidad en la salud global es el objetivo común de salud global desde el año 45. Segundo, ha permanecido estancada la inequidad durante 40 años. 40 años de inequidad en salud global, con 17-18 millones de muertes, con un 40% de las muertes evitables. Tercero, se traduce en estas 17 millones, más o menos 1 en 3, 1 en 4. 1 en 3 hombres, 1 de cada 2 mujeres muere de manera evitable. Eso se traduce en muertes prematuras, en fin, es largo de hablar cómo. Y tercero, los mínimos niveles de dignidad que posibilitan el derecho universal a la salud están entre 2.500 y 5.000. Renta per cápita, más o menos el 40% de la renta media mundial, requiere una redistribución del 5% de la riqueza mundial, el 7,5% de la riqueza en exceso del umbral superior, y es 20 veces más que el nivel de ayuda al desarrollo. Bien, les iba a decir unas cuantas cosas sobre la Unión Europea y Estados Unidos, cómo reaccionan a este gran dilema de la salud global. Yo he dirigido la política de salud global europea, la diseñé, la coordiné, y he estado en Estados Unidos haciendo un análisis comparativo. De hecho, he estado dentro del Departamento de Estado, porque es el Departamento de Estado y la salud, y sobre todo la cooperación internacional, es un motivo de seguridad nacional en Estados Unidos, mientras que es un motivo de política exterior en la Unión Europea. Hay grandes diferencias, pero les iba a haber hablado del aspecto del federalismo, de cómo funciona la economía incluyente, digamos, europea, la economía más dinámica pero menos incluyente americana, cómo son las políticas fiscales, cómo son las formas de vida, más obesidad en Estados Unidos, más fumadores y bebedores en la Unión Europea, cómo es la mortalidad infantil y cómo es la mortalidad adulta. Es Europa con unos ingresos un 40% menor que Estados Unidos, y con un gasto en salud muchísimo menor, más o menos la mitad que Estados Unidos, tiene mejor salud, lo cual deja un poco en evidencia la salud interna de Estados Unidos, ¿no? Pero como no nos da tiempo a hablar de eso, lo que sí que es importante es, yo hice un análisis comparativo de políticas de salud global Unión Europea, Estados Unidos, y es 800 páginas, pero se la resumo en 10 segundos. ¿Qué es? Aparte de hablar de todas las cuestiones valores como el internacionalismo, el excepcionalismo, el rol del Estado, el concepto de los derechos, que es muy diferente entre la Unión Europea y Estados Unidos, los niveles de ayuda, etcétera, etcétera, hay una cuestión clave, y con esto voy a terminar. Estas son las convenciones de derechos humanos que influyen en la salud. Las más importantes son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos de migrantes, trabajadores y sus familias, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas Discapacitadas y la Convención de Derechos de la Infancia. En verde oscuro están los países que han ratificado estas convenciones, y Estados Unidos no está en ninguna de ellas. Esa es la clave. ¿Es la salud un derecho o es un mercado? Y esto es lo más importante todavía. ¿Cuáles son los protocolos opcionales que obligan de una forma más clara a esos países a comprometerse a esas convenciones y posibilitan a sus ciudadanos a ir a una corte internacional a decir: mi país no me está garantizando aquello que firmó? Y son muy pocos los países, de hecho todavía ni siquiera hay convención en el de derechos de migrantes, pero son muy poquitos los países
y el más importante, derechos económicos, sociales y culturales, y su comentario 14 en el derecho a la salud. No tenemos nada que reescribir, pero nadie lo cumple y solo hay 14 países que tengan firmado, que estoy empujando a México a este protocolo. Bien, hay muchas más cosas que decir sobre los niveles de ayuda. Estados Unidos da más ayuda en salud que la Unión Europea. La Unión Europea da más proporción de su renta per cápita, de su Producto Interior Bruto a la cooperación. Cada uno tiene sus fortalezas, sus enfoques, pero creo que básicamente nos olvidamos de sus enfoques multilaterales, bilaterales, etc. Pero también he hecho la confianza con la CRAC, que es muy diferente, con los principios de la efectividad de la ayuda, pero básicamente lo más importante es que la equidad es muy poca de la ayuda, o sea, la ayuda no va realmente a los países que más lo necesitan. He hecho un índice del Gini de la ayuda, pero yo creo que lo más importante es que tenemos que recuperar el concepto del derecho a la salud universal, y que sin esa base del derecho la ayuda será volátil, los objetivos serán arbitrarios y los compromisos dependerán del momento y del interés político. Bien, estos son los retos para la Unión Europea y Estados Unidos en la equidad de salud global, que más o menos reflejan lo que les acabo de decir. Y cómo la salud o la investigación en salud es mucho más complejo que simplemente mirar una enfermedad, mirar un tratamiento. Tiene que ver con factores sociales, con económicos, con medioambientales y sobre todo con el derecho a la salud. Gracias. Muchas gracias a Juan Garay por esta muy interesante presentación. Él dijo que es polémico, a mí me pareció muy provocativo, muy interesante. Me gustó que nos repartiera el tiempo de más carga hacia los temas de salud global y el gran problema de la desigualdad y la inequidad, y un pequeño pantallazo sobre la comparación de la Unión Europea con Estados Unidos, pero realmente me quedé con ganas de más. Entonces habrá que seguir organizando seminarios sobre estos temas, porque realmente, aparte me gustó mucho la última caricatura porque nos grafica perfectamente el espíritu, el objetivo de este seminario, que es ver la multidisciplinaridad de este tema. Los temas de seguridad y desarrollo son realmente multidisciplinarios y la salud es uno de ellos. Entonces me pareció excelente la presentación, y además fue muy bueno que fuera el primero porque es un pantallazo muy general, y ahora vamos a ir aterrizando a objetivos mucho más concretos. Ahora voy a dar la palabra a Javier Paez Monteñor, para presentar su reseña, y él, como ven ahí, lo de las acciones de Merck Chapandón y los objetivos de desarrollo del milenio. Pero antes de darle la palabra, voy a presentarlo muy claramente. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, o sea, bienvenido a casa. Fue funcionario de CONACYT desde 1991 hasta 1997 como secretario particular del director general, subdirector de comités y programas nacionales y director de coordinación. Fue gerente científico para VIH y SIDA de 1997 a 1999 en Merck Chapandón, en México. Gerente médico de infectología y vacunas en la División Médica de MSD de 1999 a 2006. Director médico mundial de VIH, SIDA y antiinfecciosos en Merck Chapandón Company, en Merck Company de Estados Unidos, de 2006 a 2007. Director asociado de infectología y vacunas de la División Médica de Merck Chapandón de México 2007 a 2011. Director de compliance de Merck Chapandón México desde 2011. También ha sido profesor de biología celular y tisular en la Facultad de Medicina de la UNAM desde 1984 hasta 2006. Le damos la muy cordial bienvenida a su casa. Gracias, buenas tardes. Por supuesto, abrí con un agradecimiento sobrado al CISAN y especialmente a la maestra Valle por la invitación para estar con ustedes. Hablando de este tema, lo que hace Merck Company, que fuera de Estados Unidos se conoce como MSD, para evitar la confusión con la Merck alemana. Déjenme decirles que somos la misma familia, simplemente a principios del siglo XX se separaron. Nuestro fundador entendió claramente que iba a prevalecer Estados Unidos, cambió un poco la bandera, los otros se quedaron en Alemania, nosotros nos vinimos a Estados Unidos y somos una de las farmacéuticas más grandes del mundo, dependiendo del indicador que ustedes vean, es la primera o la segunda. Y hace un año que la maestra Valle gentilmente me invitó a hablar específicamente de Mectizan, abrí diciendo que el tema de filantropía y de responsabilidad corporativa tiene un tema crítico cuando hablamos
de una compañía que cotiza en bolsa, de una compañía que vende 50 o 52 mil millones de dólares. ¿Podríamos no hacer nada? Sí, podríamos no hacer nada. ¿Seríamos criticados? Probablemente, pero no es delito y no es pecado. Tener una compañía para ganar dinero y no invertir más allá de lo necesario no es ni delito ni pecado. Entonces ese balance muy fino es el que nos lleva a platicar hoy qué estamos haciendo y específicamente en lo referente a los objetivos de desarrollo del milenio. Claramente entendemos el tema de responsabilidad corporativa por mucho más allá de simples dólares. Este tema es muy frecuentemente repetido. La pobreza no se quita a billetazos. La pobreza no se quita dando dinero. La pobreza se elimina creando infraestructura, creando oportunidades, creando una población más sana y más educada. Claramente ese es un concepto que mucha gente no entiende. El concepto de que el dinero solo no lo va a resolver. No solo no lo va a resolver, lo va a perpetuar, porque entonces se crea el empleo del pobre. Y si el pobre saca su pobre card y tiene acceso a una serie de beneficios económicos, nunca va a salir de la pobreza, porque aparte ni siquiera hay un aliciente para salir de la pobreza. La responsabilidad corporativa toma muchas formas, y ahí simplemente en azul les he mostrado algunas de las actividades que incluye la responsabilidad corporativa en MCD. Un proyecto muy interesante, y déjenme decirles que tanto la posición de director médico mundial como mi función y mi conocimiento clínico en el tema de VIH-Sida me llevan a considerar, por ejemplo, a CHAP, al African Comprehensive HIV/AIDS Partnership, como un proyecto absolutamente emblema. Antes de que empezara CHAP, Botswana era el país más vapuleado por el VIH-Sida, con números de terror, 50% de las embarazadas que acudían a cuidado prenatal infectadas, 30% de su población adulta infectada, una carencia crónica de profesionistas y de médicos y maestros en especial, porque el SIDA lo estaba diezmando. Y no estoy diciendo que ACHAP cambió eso, pero en algo tenemos que haber colaborado, de manera que en este momento Botswana no es el país más vapuleado por VIH-Sida. La iniciativa china, el programa colaborativo de VIH, el programa de acceso a Gardasil, la alianza para reducir las disparidades en la diabetes y la red de asma infantil son algunos de los ejemplos de proyectos que tenemos, y el que quiero comentar con ustedes es Merck for Mothers, porque es un proyecto absolutamente fascinante. Se estima que 8,000 mujeres mueren cada día por complicaciones de parto y embarazo. Y toda pérdida de una vida humana es una tragedia, pero esa tragedia es mucho mayor porque estas muertes son por definición evitables. Y lo único que hacen es que resaltan las disparidades en el acceso al cuidado de la salud. Pero hace un año, cuando me invitaron a hablar de Mectizan, solamente quiero darles el update. Yo les dije, estén al pendiente, porque si todo sale bien, se va a pedir en 2015 el certificado de la erradicación de oncocercosis en México. Bueno, pues eso ya ocurrió. Se había suspendido el tratamiento, después estábamos en vigilancia epidemiológica post-tratamiento en el último de los 3 focos mexicanos, y ahí está en IACO, en la conferencia de oncocercosis anual. Ahí tienen, nos dieron la oportunidad de mostrar una muestra pictórica absolutamente fascinante, porque tenía, por ejemplo, los periódicos donde hablaban del horror de Tiltepec, y decía, una plaga de vampiros y de ceguera diezma esta población. Aquí tienen al presidente Carter con nuestro director general, John Markels. Aquí está el presidente Carter, que aparte fue maravilloso su discurso, porque muy preciso y muy cuidado y muy agudo como es, terminó con un agradecimiento a Merck, porque el año pasado yo les dije, el programa de donación de Mectizan carecería de sentido si no existiera Mectizan. Ese es el punto. Lo que nos enseñó es el valor de las alianzas, solos no lo hubiéramos hecho. Y no bastaba decir, bueno, está bien, Mectizan está, yo lo regalo y solito a ver cómo se distribuye en todo el mundo. Los verdaderos héroes del proyecto son los brigadistas, y me gustó muchísimo que se hizo un reconocimiento público, porque siempre hablamos de la Fundación Bill y Melinda Gates, y hablamos del Club de Leones, y los Rotarios, y la Secretaría de Salud, y USAID, y los Centros de Control de Enfermedades, pero los héroes anónimos son los brigadistas que llegan a lugares absolutamente inaccesibles, logísticamente muy complicados,
cada año a dar el tratamiento y lo hicieron por el tiempo necesario, como decía Vallelos en su promesa, para que la oncocercosis pueda ser determinada como eliminada de México en el 2015. Si todo marcha como tiene cara de marchar, en 2015 se declarará erradicada de la faz de México la oncocercosis. El programa va a continuar porque junto con Glaxo Wellcome, en una rara colaboración entre farmacéuticas que son muy competitivas entre sí, tenemos el programa de filariasis. Y si se acaba la oncocercosis, quedará filariasis, y si se elimina filariasis, quedarán otras enfermedades que se pueden tratar en esa forma. Merck for Mothers está basado en lo que nuestro CEO dijo: ninguna mujer debería perder la vida dando vida. Ese es el meollo de Merck for Mothers, Y es un problema global, y tanto el maestro Garay como la maestra Valle lo dijeron, es un tema de salud global. Una maternidad segura y sana es independiente de la región geográfica o país del que estemos hablando. La disparidad entre países desarrollados y el tercer mundo es abrumadora. La salud es un derecho o un bien, es un commodity. En México es clarísimo. Dos derechos fundamentales que son educación y salud se vuelven commodities. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué acceso a salud tienes? ¿Y qué educación puedes tener? No tienes dinero, el tema se pone mucho más feo entonces. El 90% de las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo, el 55% de ellas en África subsahariana, ya de por sí vapuleada por el tema de VIH-Sida, y 29% en el sudeste asiático. Pero aún en los países desarrollados, porque muy frecuentemente cuando hablamos de Merck for Mothers, las primeras preguntas es ¿por qué tienen actividades en Estados Unidos? Porque como dice el maestro Carlos del Río en la Universidad de Emory, hay lugares de Estados Unidos que están mucho más cercanos a África que a Manhattan. Aún en Estados Unidos quedan estas disparidades porque es muy distinto hablar de una población caucásica de ingresos elevados, hablar de una minoría de ingresos de escasos recursos. Ahí las disparidades siguen siendo impresionantes. Y a pesar de que en el mundo ha disminuido significativamente, la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos casi se ha duplicado. Y ocupa la población 47, lo cual debería de darle vergüenza a los Estados Unidos. Porque con los recursos que tiene y con la inversión que tiene, ese número no debería ser ese. Claramente no debería ser. Entonces, claramente hay un tema de asignación de recursos. Pero esta es la piedra en el estanque. Cuando ustedes tiran una piedra, las ondas concéntricas empiezan a alcanzar otras dimensiones. ¿Qué pasa cuando una mujer muere durante el embarazo o el parto? Lo primero, que es obviamente trágico, es que el bebé tiene el doble posibilidades de morir antes de cumplir 2 años. La otra consecuencia malísima es que los otros hijos o los otros niños que estén en ese hogar tienen 10 veces más posibilidades de olvidarse de algo como ir a la escuela. Si ustedes diezman, golpean, vulneran a las madres de familia, los resultados básicamente se traducen en un tema de desarrollo de ese país. ¿Por qué? Porque las mujeres son el sustento del hogar, las cuidadoras en muchos casos no solo de los niños, sino de la población de edad avanzada. Entonces en realidad están golpeando un actor principal en lo que es el tema social y el tema de salud. Los objetivos de desarrollo del milenio, recordemos que tenían 2 de relaciones a salud, algo bastante abstracto como mejorar la salud. Mejorar, pero eso es como el horóscopo. Sagitario, ¿deberás mejorar? Sí. Es un feedback infalible para cuando queremos poner quieto a alguno de nuestros subalternos. Lo haces muy bien, pero tienes áreas de mejora. Hay cosas que puedes mejorar. Y combatir VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades. Los indicadores específicos de la meta de salud materna e infantil eran estas: reducir en 3/4 partes la mortalidad materna, reducir la tasa de porcentajes, aumentar el porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado, y la meta 5B, acceso universal a la salud reproductiva. Pero el acceso universal es casi utópico. Cuando en 2001 lanzamos la iniciativa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, la premisa era muy sencilla: tratamiento universal óptimo, todos bien tratados, no bien tratados unos y mal tratados otros, o medianamente tratados todos. La idea era acceso universal a tratamiento óptimo. Aquí se medían tasa de uso de anticonceptivos, tasa de natalidad entre adolescentes, cobertura de atención prenatal y necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. Como pueden ver, la meta principal
tuvo un progreso insuficiente, no la pudieron declarar como cumplida y estamos muy lejos porque estamos a la mitad, estamos al 50% de lo que se pedía como indicador del milenio. Y ahí está la referencia, porque ustedes lo pueden consultar. Las otras las pusieron como meta cumplida, pero bueno, había sido funcionario de gobierno 2 veces en mi vida, nivel interesante al menos. Esto yo lo tomaría con muchas reservas. ¿Cómo hacemos que esto realmente esté cumplido? O sea, podremos discutir largamente. Sería nuevamente una discusión larguísima que en este momento no vamos a tener. Pero ahí está el tema. Teníamos que haber llegado a 22 y nos quedamos con 42.3 muertes. Entonces, la meta principal de mejorar la salud materna no se cumplió. Obviamente esto se va a alargar, esto va a tener más años. A como vamos a tardar mucho más de lo que parece en lograrlo. Si es que lo logramos, tendríamos que reforzar las actividades impresionantemente. Pero Merck for Mothers es una iniciativa que lanza Merck cuando menos de 10 años, o sea que no es algo de corto plazo, con 500 millones para empezar, 500 millones de dólares de inversión para empezar, que se centra en acceso a soluciones, innovación de productos y sensibilización y promoción. Aquí lo he representado, 10 años, 500 millones. Por ejemplo, innovación de productos. ¿Qué utilizamos para sangrado durante el parto y posparto? Oxitocina, pero la oxitocina requiere refrigerarse y tiene una vida media muy corta. Junto con Ferring, nuevamente es muy interesante, porque Ferring en realidad es un laboratorio competidor, pero estamos colaborando para desarrollar un medicamento que se llama carbocetina. 1, se puede mantener a temperatura ambiente, y 2, tiene una vida media mucho más prolongada que la oxitocina. Entonces realmente representa un producto muy atractivo en términos del cuidado de la madre, acceso a cuidar de la salud y precios, y advocacy que no tiene una traducción exacta. Advocacy no tiene una traducción exacta y por eso lo he dejado en itálicas. A la fecha, se lanzó en 2011 Merck for Mothers. Estamos trabajando ya con 57 organizaciones, en más de 50 proyectos, en más de 30 países, y el foco son 3 entidades específicas: hemorragia posparto, infecciones y preeclampsia y eclampsia, las 3 prácticamente evitables. Entonces ese es el foco del programa. Tenemos una serie de colaboradores, de partners, como dicen los americanos, muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, aquí está USAID, la Bill and Melinda Gates Foundation nuevamente, dependencias de las Naciones Unidas, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Como les he mencionado, la colaboración muy interesante con Ferring para la formulación de carbocetina. Y ahí está representado en qué países estamos trabajando. Y lo que llama mucho la atención, por supuesto, es Estados Unidos, inclusive algunos países de Europa, porque aún ahí las disparidades en acceso y cuidado de la salud pues son muy impresionantes. Obviamente África es un foco importantísimo, ahí hay resultados muy interesantes. Por ejemplo, este abordaje escalonado desde pequeños cuartos con una persona, con aproximadamente 30 o 40 medicamentos nada más, y una serie de manuales que le ayudan a sea diagnosticar o a entender que tiene que mandarlo al siguiente nivel, hasta clínicas de 2 cuartos, hasta centros de salud comunitarios diagonal privados, donde por una cuota de recuperación la mujer puede tener acceso a cuidado prenatal y desde ese embarazo mucho más apropiado del que podría tener sin ello. Ahí está el mundo, aquí están todos los programas que estaban en el momento del reporte, los países más importantes donde hemos trabajado. Aquí están los socios o los colaboradores con los cuales lo estamos haciendo. Nuevamente estamos aplicando la premisa del programa de donación de Mentizan. No bastaría con que me dijera, bueno, hay 500 millones de dólares. Es un proceso competitivo. Los países abrieron la convocatoria para que se presentaran proyectos en cada país. Y un comité central, en donde la participación de Merck era absolutamente minoritaria, decidió cuáles eran los que se les hacían interesantes. ¿Qué está haciendo MSD en México? Tiene un proyecto en México como tal y un proyecto en México como parte de un proyecto tripartita entre México, Colombia y Argentina. El proyecto de salud de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que está representada aquí, no me pregunten por qué en el reporte lo pusieron como si estuviera en Jalisco, porque Jalisco no es uno de los estados, pero muy brevemente,
se llama Proyecto de Entrenamiento sobre Salud Sexual y Reproductiva en 6 estados prioritarios de México. Lo propuso la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que es una entidad muy interesante que reúne a los principales sanitaristas de este país, con gente absolutamente de primera. Tiene como propósito incrementar el nivel de conocimiento de una población integrada por adolescentes y mujeres de más de 35 años en 20 comunidades en 6 estados. ¿Qué estados? Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Tiene intervenciones de salud sexual y reproductiva. Uno de los conceptos es que la planificación familiar es un extraordinario recurso para cuidar de la salud de esas madres o de esas futuras madres. La idea es ayudar a la población a tener mucho más control sobre determinantes reproductivos en salud y contribuir a la reducción de mortalidad materna. Y lo que se hizo es básicamente promover guía e información a adolescentes, incluyendo la formación de promotores adolescentes. Un concepto muy conocido que es educación de pares, identificar, entrenar, guiar y acompañar a mujeres embarazadas en un proyecto que nunca debió desaparecer como desapareció en México, que eran las parteras. Las parteras eran una muy buena solución en muchos de los lugares muy alejados del acceso a la salud. El tema es que conforme se alejan de los núcleos urbanos, se pone mucho más complicado simplemente logísticamente. Y aparte este proyecto tiene unas cosas que se llaman las caravanas de salud, que son unidades móviles que van y están capacitadas para ir a esas poblaciones rurales y desarrollar este proyecto. El otro proyecto lo tenemos con la Pan American Development Foundation, 3 países, México, Colombia y Argentina. Es un proyecto de 2 años. Un análisis y revisión de los datos disponibles relacionados con mortalidad materna en América Latina y el Caribe, con estos 2 objetivos que ustedes ven aquí. El precepto es muy sencillo, es muy difícil modificar aquello que no podemos medir. Y para tomar buenas decisiones necesitamos buena información. Cuando manejábamos los números de la epidemia de VIH-Sida y la absolutamente increíble obsesión de los medios, doctor, ¿no tendrá los datos de hoy a las 4 de la tarde? Cada número es un caso. Y la gente me decía, no le creo a sus números. Yo tampoco, pero es lo que me reportan los médicos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los torture? Si no me lo reportan, no lo puedo medir. Y lo que pasa es que al principio de la epidemia hubo un gran interés en reportar casos de VIH-Sida que pronto, debido a la complejidad de la forma, se vio superada por el trabajo manual de llenar las formas. Que hicieron los médicos, dejaron de reportar. Se propuso en algún momento en México hacer un Ryan White Act. Tantos casos me reportas, tanto dinero te doy. Entonces hay un aliciente para reportar los casos. Por si tienes pocos casos, para que quieres mucho dinero. Y cierro con la cita de nuestro CEO, que es Ken Frazier, uno de los afroamericanos más inteligentes e interesantes que he tenido la oportunidad de tratar. Es todo un líder en la comunidad farmacéutica. Pero lo que él dice es que Merck for Mothers nos va a permitir hacer la diferencia en la vida de muchas personas en muchos países. Al ayudarnos a abordar o a manejar uno de los problemas de salud más antiguos, pero a la vez igualmente prevenibles, creemos que Merck for Mothers va a tener un impacto importante en la sociedad. También creemos que nos va a dar valiosísimas enseñanzas para nosotros en Merck MSD, porque siempre podemos hacer las cosas mejor. Y algo que nos criticaban, estamos en esta lucha por mucho tiempo. No es un proyecto de entrar a hacer algo y salir, entrar a hacer algo, sacarnos la foto, ok, premio, elogio y nada más. Claramente es uno de los proyectos más interesantes que tenemos. Los invito a que si quieren saber más de Merck for Mothers y de los muchos países y de los muchos proyectos que tenemos, más allá de comentar lo que hacemos en nuestro país, que es mucho el foco de venir a platicar con ustedes, están estos 2 websites, merckformothers.com y merckresponsibility.com. Y con esto, por supuesto, les agradezco muchísimo su atención y a la maestra Valle nuevamente su requerimiento. Muchísimas gracias al doctor Javier Báez Villaseñor por una muy interesante exposición. Me parece que fue muy preciso al abordar los temas que puse, que es la explicación de cómo contribuye Merck a los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU y por lo visto no va a quedar la acción en 2015. O sea, como
ya lo enfatizó. Long term, dijo el CEO de Merck, así que vamos a seguir contando con la responsabilidad social de esta empresa, y me parecía que no podíamos dejar de lado a las farmacéuticas cuando hablábamos de salud, por lo tanto me ha gustado mucho tener su presencia hoy aquí en su casa, en la UNAM. Y ahora vamos a pasar a otro objetivo de desarrollo del milenio, que es el objetivo número 4, que tiene que ver con reducir la mortalidad infantil. Para eso invitamos a Nancy Ramírez Hernández. Ella es internacionalista por la UNAM, así que la doy bienvenida a casa. Y tiene estudios diplomados en cooperación internacional con el desarrollo y con el Instituto Mora. Durante 6 años se desempeñó en organizaciones nacionales civiles y unas relacionadas con las agendas internacionales para el desarrollo y los procesos de gobernanza ciudadana. Asimismo ha elaborado en la consultoría política, principalmente en temas relacionados con el desarrollo social y los derechos humanos. Desde hace 4 años colabora en Save the Children, donde actualmente es coordinadora de campañas internacionales, teniendo a su cargo la implementación de la campaña global Cada Uno Cuenta, cuyo objetivo es eliminar las muertes infantiles prevenibles a través de acciones de incidencia política que impulsen la mejora en el acceso y la calidad de los servicios de salud y los mecanismos de prevención para las mujeres embarazadas, los recién nacidos y sus madres. Asimismo, a su cargo se encuentran los trabajos de evaluación relacionados con el monitoreo del cumplimiento de los ODM y las discusiones en torno a la Agenda de Desarrollo por 2015. En 2013 coordinado la investigación Meta Cero, terminemos con la inequidad y la pobreza extrema en México, en la cual se identifican los principales impactos de los ODM en infancia. Una muy cordial bienvenida y, bueno, obviamente es la última, pero no por eso la menos importante, y los niños siempre estarán primero. Bueno, pues muchas gracias, Valeria, por la invitación. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Primero me gustaría solo introducir rápidamente que Save the Children es una organización no gubernamental que tiene presencia en más de 120 países en el mundo. Trabajamos desde hace más de 90 años en torno a todo el tema de la promoción y la defensa de los derechos del niño. En México estamos trabajando ya desde hace 42 años, ¿sí? Y actualmente trabajamos en 16 entidades de la República, con programas de atención directa enfocados en educación, en salud, en nutrición, en cuidado del medio ambiente, y asimismo tenemos todo un programa de incidencia política, que es como nosotros hemos tratado de traducir esa palabra que bien han dicho no tiene traducción, que es advocacy, ¿no? y que pues fundamentalmente busca contribuir o colaborar con el gobierno mexicano para poder impulsar políticas públicas que beneficien el desarrollo de la infancia. Y bueno, pues hoy con la invitación de Valeria vengo a presentarles un poco de un análisis que nosotros hemos hecho sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4, que tiene que ver con el tema de la salud infantil, ¿no? Bueno, ya está acá como todo el antecedente. Los ODM fueron establecidos en el año 2000 por los Estados miembros de las Naciones Unidas y fueron, digamos, un primer intento, ¿no?, por hacer una alianza mundial para erradicar o para disminuir la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Aquí un poco de los 8 objetivos que ya vimos en la presentación anterior. Y bueno, recordando que 2015 fue la fecha que se acordó en Naciones Unidas para el cumplimiento de las metas que se establecieron en estos 8 objetivos, ¿no? Entonces, estamos en un periodo crítico durante este año porque se están haciendo todas las negociaciones en las Naciones Unidas y con los Estados miembros para definir lo que va a preceder a los objetivos de desarrollo del milenio y que, bueno, ahora se han llamado los objetivos de desarrollo sustentable. Con los objetivos de desarrollo del milenio sí se lograron avances importantes, ¿no? Por ejemplo, 700 millones de personas menos en pobreza absoluta, 50 millones de niños y niñas más en la escuela y 14,000 muertes menos infantiles cada día, ¿no? Sin embargo, ya no lo decían antes, el problema de los objetivos de desarrollo del milenio es que no fueron definidos de manera universal ni mucho menos basados en los derechos humanos. ¿Qué sucedió? Que lo que se hizo fue que las personas que salieron de la pobreza fueron aquellas que estaban en los quintiles más cercanos a serlo, pero aquellas personas que se encontraban en los quintiles más bajos pues siguen viviendo en una condición
condición de pobreza que no se ha logrado revertir. Entonces, los objetivos de desarrollo del milenio no hicieron frente de manera equitativa a los retos que se establecían. Aquí algunos ejemplos de qué es esto. El 9.2% de la población rural vive con menos de $1.25 al día, cuando la meta ODM para México era de 4.65%. Estos datos son de México. México dice, sí, vamos a cumplir con la meta de erradicación de la pobreza extrema o de las personas que viven con menos de $1.25 al día, pero si nos ponemos a desglosar los datos, la realidad es que eso no va a suceder. Por ejemplo, acá otro dato: Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca tienen porcentajes de pobreza superiores a 60% y de pobreza extrema superiores a 17%, en algunos casos llegando incluso a 32%. En el caso de la población infantil indígena, el 33% vive en pobreza extrema. Solo el 70% de los niños indígenas de 3 a 17 años asiste a la escuela. La meta ODM era de 100%. México dice que ya cumplió la meta. Sin embargo, aquí tenemos un tema con la población indígena. La meta de reducción de mortalidad materna, 22.2 muertes, ya lo dijeron, ¿no? 22.2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, están lejísimos de alcanzarse. Tenemos un promedio nacional de 42.3 y hay entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas que superan las 60. Acá, bueno, entramos como en materia de salud infantil, el objetivo de desarrollo del milenio 4. Tenemos aquí lo que es la meta, ¿no? 13.7 fue la meta fijada para 2015, actualmente estamos en 15.7, cerca de alcanzarla. Sin embargo, México tiene que acelerar un poquito el nivel en el que ha ido avanzando cada año para que efectivamente pueda alcanzar la meta, porque el avance anual ha sido de aproximadamente 0.6 y bueno, aquí vemos que necesitamos 2 puntos porcentuales por año. No sé cómo estemos en 2014, la cifra no está disponible oficialmente, pero digamos en 2013 pues necesitábamos 2. Si México avanza al promedio que avanzó en los años anteriores, no la alcanzaría, se quedaría casi, pero no la alcanzaría. Y aún así, pues cerca de 35.000 niños y niñas menores de 5 años siguen muriendo en México, y el 51% de esas muertes corresponden a neonatos, ¿no? Lo que son menores de niños de menos de 28 días de nacidos. Y aquí un ejemplo de las inequidades, ¿no? En el tema de los ODM. Si bien vemos que en el promedio nacional estamos muy cerca de alcanzar la meta, ¿no? Aquí está el promedio nacional, acá está la meta ODM. Hay algunos estados que están incluso por debajo de la meta ya, ¿no? Qué bueno, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, entre otros, pero hay algunos estados donde pues, la cantidad es mucho mayor a la del promedio nacional, ¿no? Tenemos Guerrero, la más alta, con 19.4 y más o menos igual Oaxaca y Chiapas, Chihuahua, Puebla y Veracruz. Entonces, definitivamente un gran reto de los ODM es que aborden las inequidades y sobre todo que los gobiernos hagan la tarea de desglosar los datos para que efectivamente las políticas públicas que se establezcan para apuntar a la reducción de la mortalidad infantil se implementen donde se tienen que implementar. Acá otro ejemplo de inequidad. Estos datos son de 2010 porque no logramos obtener un desglose de algún año más avanzado, pero están concentrados en la mortalidad por población indígena y no indígena, población infantil, y están como las tasas, ¿no? La comparación de las tasas. Por ejemplo, aquí casos bastante interesantes o desafortunados pues son Guerrero y Yucatán, donde digamos en la tasa de mortalidad infantil en niños no indígenas es de 16, pero en niños indígenas se sube a 31, lo que es pues el doble prácticamente, y lo mismo que sucede en Yucatán, ¿no? De 9.1 en no indígenas se sube a 18.7 en población indígena. Y bueno, lo que pasa igual con la mortalidad materna, ¿no? La mayoría de las causas por las que están muriendo los niños y las niñas son prevenibles. Estas son las principales causas de mortalidad infantil, y la realidad es que con atención preventiva esto podría prevenirse. Desafortunadamente, pues son las localidades que históricamente han sido las más marginadas, las más rezagadas y las más pobres donde se están presentando las mayores tasas de mortalidad infantil. Aquí un ejemplo, ¿no? de algunas metas que México estableció adicionales a las que establecieron los ODM originalmente en el 2000.
que es la tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas. Aquí vemos que en promedio nacional la tasa es de 9.3, pero si nos vamos a estados como Chiapas y Oaxaca, estas suben a 32.1 y a 21.5 respectivamente. En las tasas de mortalidad infantil por infecciones respiratorias agudas pasa algo similar, o sea, promedio nacional, que además es una tasa alta, 20.8, y en estados como Chiapas y el Estado de México, 38.2 y 37.4 respectivamente. Una de las principales problemáticas en torno a todo el tema de la mortalidad infantil o de la salud infantil es el tema de la nutrición. Casi un tercio de la mortalidad infantil se puede atribuir a problemas nutricionales, y aun cuando las prevalencias de bajo peso para la talla han tenido una reducción muy importante, al grado de que ahora no es considerado un problema de salud pública en México, la desnutrición crónica, que es el bajo peso para la talla y que es un indicador bastante relevante que generalmente no se mide, por ejemplo, digamos en las metas del milenio, este indicador no está considerado. Y este sigue siendo un problema que afecta a más de 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años en nuestro país. Los problemas nutricionales en las zonas rurales se han mantenido históricamente en más del doble que el de las zonas urbanas, y pues han descendido más rápidamente en los estados del norte y en los del centro, y por supuesto los del sur pues son los que se están quedando más rezagados. También un dato bastante interesante que está muy relacionado con el tema de la desnutrición o de los problemas nutricionales es que en México 75% de los hogares donde habitan menores de 5 años presentan alguna categoría de inseguridad alimentaria. 11%, lo que representa 1 millón de hogares, presentan hambre, o sea, inseguridad alimentaria severa. Y bueno, pues ante este panorama que la verdad es bastante desalentador, y lo mismo que pasa con el ODM4 pasa con el resto de los ODMs, o sea, la inequidad, digamos, en promedio nacional México dice vamos cumpliendo bien, pero cuando nos ponemos a desglosar los datos y analizar qué es lo que está pasando, definitivamente hay regiones que, como decían, que pasaba con Estados Unidos, también pasa en México, que están en niveles de África. Actualmente se está negociando a nivel de Naciones Unidas lo que les decía que va a sustituir a los ODM. No sé si están familiarizados con esto, pero es los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que pretenden ser esta nueva agenda, ¿no? Esta nueva agenda que se fija en 2015 y que se establezcan metas para 2030. Es una agenda sí más ambiciosa que lo que fueron los ODM. Es una agenda que en comparación con los 8 objetivos anteriores hoy se compone de 17, hasta como está ahorita, porque todavía está como en el proceso de negociación, y me parece que 169 metas. Lo que ha sucedido es que se ha integrado un mayor número de temas, y algo que es pues bastante importante y que es un avance es que ahora sí se está intentando de alguna manera que esta agenda tenga un enfoque más universal, ¿no? Y de ahí se han planteado metas con objetivo cero. Una de ellas es el tema de la mortalidad infantil, donde lo que lo que pretende el nuevo objetivo ya no es reducir a la mitad o reducir en 2/3, sino es erradicar las muertes infantiles prevenibles. Todavía hay debates por ahí porque, bueno, hay personas que dicen que no se puede, y hay personas que están haciendo sus estudios y presentando sus justificaciones de cómo sí se podría hacer. Pero, digamos, está como por ahí manejándose el tema, y además de que este nuevo marco de desarrollo tiene una visión más integral, tanto en el sentido de buscar que los objetivos no se vean de manera separada, es decir, no decir que erradicar la pobreza es un objetivo y que la mortalidad infantil es otro, ¿no? Sino ver cuál es la conexión que hay entre estos dos, cómo uno puede contribuir al otro. Esa es como una de las buenas cosas que ha pasado en esta agenda, y la otra es que está siendo más influyente, lo que ha significado
que la sociedad civil sí ha tenido un papel en contribuir a las negociaciones internacionales y en poder dar aportaciones sobre cómo podrían plantearse los objetivos y además cómo podría llevarse a cabo su implementación. Durante este año en Naciones Unidas todavía se está como en ese proceso, en cómo se va a implementar esto. Y consideramos desde Save the Children, que es un tema que hemos estado trabajando desde hace 2 años, que el papel de la sociedad civil y el papel del sector privado son fundamentales, porque ya vimos con la presentación anterior el rol que puede jugar el sector privado al contribuir con programas tan importantes que, si bien no son los programas a los que estamos acostumbrados de responsabilidad social, de te dono un proyecto de 1 año o 2 años, sino va más allá de eso. O sea, va en la responsabilidad del sector privado de comprometerse a establecer acciones concretas a largo plazo que puedan contribuir al cumplimiento de estos objetivos. Lo mismo que desde la sociedad civil, que es con lo que quiero cerrar. Desde Save the Children tenemos la campaña Cada Uno Cuenta. Es una campaña que establecimos en el año 2010 con el objetivo de lograr que el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 4 se cumpliera en todo el mundo. Esta es una campaña global que estamos implementando en todos los países donde tenemos presencia. Y bueno, pues a través de esta campaña estamos haciendo varias acciones. Por un lado, trabajo de incidencia política con los gobiernos para lograr que se establezcan mejores políticas públicas en que se monitoreen y se evalúen adecuadamente, es decir, tanto por el gobierno como por sectores externos. Y estamos también implementando programas de atención directa en las comunidades pues más marginadas, ¿no? Que es donde trabaja Save the Children. Y uno de nuestros ejemplos es un proyecto que estuvimos implementando en Chiapas durante 3 años, justamente con el trabajo con parteras, ¿no? La importancia de que la función tan importante que las parteras juegan en aquellas comunidades donde los servicios de salud no pueden llegar, y además la importancia que las parteras tienen en esa conexión que logran con las mujeres, porque los servicios de salud no siempre tienen un elemento de interculturalidad, y eso es uno de los grandes retos dentro del sector público, ¿no? De salud. De pronto podemos ver cifras donde vemos que la cobertura se ha incrementado muchísimo, pero muchas veces las mujeres deciden no ir al médico porque el médico no habla su idioma, porque el médico no entiende sus costumbres, ¿no? Y porque los médicos las regañan. Entonces, el trabajo de las parteras es muy importante, no sustituye el trabajo del sector público, pero las parteras juegan un rol bastante importante y es uno de los programas que Save the Children está impulsando en torno a esta campaña. Y bueno, pues eso es lo que les presento hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Nancy también por habernos presentado la visión muy específica de Save the Children hacia todas las acciones encaminadas hacia lo del 4, pero también me gustó mucho todo el pantallazo general que nos quisiera brindar sobre los objetivos del milenio en general, el 4 en particular, y también cómo se está desarrollando los avances para poder eliminar estos 17 objetivos que todavía no sabemos si se van a quedar y si se de metas. Y también la sociedad civil está preparando, y también el sector privado y también otros actores. Por eso también esta mesa tiene como subtítulo actores tradicionales y emergentes. Yo aquí también había propuesto la posibilidad de invitar a otros actores. Bueno, por una cuestión de tiempo tampoco podemos invitar a mucha cantidad de ponentes, pero me ha gustado mucho cómo se conformó esta mesa con, bueno, el caso de Juan está aquí paradigmático porque él representa varios sectores, porque tuvo la posibilidad de trabajar en varios sectores. Bueno, también en el caso de Javier trabajo en varios sectores, pero tenemos aquí resultados 2 actores muy importantes actualmente, que son el sector privado y una ONG. Y en el caso de la Agenda Post-2015 se está elaborando entonces de esta manera, con una participación de una gran multiplicidad de actores que realmente hace la diferencia, porque como estamos viendo la agenda se está complejizando, no solamente por la cantidad de temas, también por la cantidad de actores involucrados. Además, a mí también me gusta que sigamos organizando este tipo de eventos donde
se sientan en la mesa y también desde la universidad varios actores. No estamos acostumbrados en la universidad a tener esta multiplicidad de voces realmente en una misma mesa. Hay veces que si hay foros con diferentes temas, en la universidad es gigante, realmente hay un montón de conferencias, pero es interesante que ahora también tengamos este modelo, ya que, por ejemplo, vimos que Merck funciona también a través de alianzas, a través de proyectos que son alianzas público-privadas, y cuando vemos este tipo de temas, como es el tema de la salud, que es un tema tan multidisciplinario, no podemos dejar de tener este tipo de foros con una multiplicidad de actores. Entonces yo también quiero dejarles este mensaje al final de esta mesa, que ojalá que sigamos tratando estos temas del desarrollo y de una multiplicidad de voces, de visiones. Ahora me gustaría iniciar el debate y también dar la posibilidad de recibir preguntas a la mesa. Como ven, es una mesa muy informal y muy chiquita esta de la tarde, pero esto tiene la posibilidad de estar mucho más cerca. Entonces, quien quiera hacer un comentario, una pregunta, puede simplemente levantar la mano y dirigirla a los ponentes o a toda la mesa. Adelante. Prefiere que hagan los tres, o sea, seguido, o uno por uno. Pues cualquiera. Preséntese, si no, para la parte de... Mi nombre es Francisco España, soy profesor en la Facultad de Medicina, además de trabajar en el sector privado también. Para el licenciado Conrad, evidentemente hay harta provocación en la manera de tomar y utilizar los datos, que es muy interesante, en realidad lo felicito por el trabajo. Y me gustaría saber si hay la posibilidad de foro abierto de discusión. Algo comentó en términos de las posibilidades, pero ser más precisos. Por un lado, conocer a detalle sus fuentes, su trabajo, que insisto, es más que interesante, y también la permisibilidad de la crítica. ¿Por qué? Porque es harto interesante criticar y encontrar los puntos de coincidencia y de divergencia. Hoy, en la parte estrictamente académica, hay una situación crítica para la formación de recursos humanos en las áreas, en los que la visión del médico en ciernes, que algunos no tanto, sino ya más bien de especialización, tienen tendencias preocupantes. Preocupantes por la ignorancia y preocupantes por la intención. Y creo que vale mucho la pena retomar este tipo de información para cuando menos plantearla en el contexto y que pueda servir de punto de referencia para los profesionales y para obviamente los profesores, los colegas, etc. Para el doctor Javier Báez, me queda claro que está convencido de su institución y el papel que juega, pero también me queda claro que en el sector privado, y no solo farmacéutico, se tiene muy conscientemente la necesidad del posicionamiento en el mercado y el juego del marketing político, comercial e incluso social. Y para saber de qué tamaño es la participación, a mí me gustaría hacerle un par de preguntas que pueden hasta sonar ofensivas, no lo tome así, es estrictamente en términos académicos, y una de ellas es, lo mencionó, para Merck Sharp, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad social corporativa y filantropía? Porque mencionó los dos e hizo por ahí alguna apología de ellos que me gustaría precisar. Y la otra, dicen por ahí que lo que no se mide no se conoce. ¿De qué tamaño es la aportación de Merck al desarrollo global en función de sus utilidades globales? Y para usted, maestra, quisiera conocer un poco más, si es que lo hacen, la medición del empoderamiento que logran como ONGs. Porque pareciera ser que la historia de las ONGs en México, las propias y las adoptadas, una que otra adaptada, ha sido solamente contribuir a una, vamos a llamarle así, burocracia ilustrada de poca utilidad social, guardando proporciones y el respeto para quienes han hecho muy buenos trabajos. Hay quienes en los informes globales reportan grandes aportaciones en las políticas públicas, pero no una efectividad social.
lo que nos presentó también es muy interesante, nos queda claro por dónde está, me queda claro por dónde está trabajando su organización, pero quisiera yo saber es un poco más, y eso tiene un resultado social, ¿en qué medida? No en la política, en la gente. Tanto usted como el doctor Báez mencionaron, por ejemplo, a las parteras. El doctor mencionando que desapareció, y nada más como referencia pública, diré que algo de lo que se estaban apropiando instituciones como el Seguro Social, el Instituto Politécnico, la Universidad Nacional, es del éxito de formación de parteras. Y por ahí, usted, haciendo la referencia al apoyo de esa formación, tan solo pensaré que fue, por cuestión de tiempo, un olvido. No se recupera, aunque mencionó de otra manera esto, no se recupera el valor social local que representa una manera diferente de abordar la prevención y la curación en la salud, que representan estas otras, permítanme la expresión, formas de atención a las personas. Disculpen por lo extenso, pero son cosas que me llaman mucho la atención. ¿Podemos recoger otra pregunta? ¿No? Sí, adelante. Bueno, yo quisiera saber, para los tres sectores, que me parece muy interesante, saber cómo se vinculan o cómo hay retos para poder trabajar en conjunto. Entiendo, por ejemplo, que muchas organizaciones no gubernamentales tienen muchos problemas para entrar a estados donde hay conflictos políticos graves, o donde hay un ambiente de guerra que pudiera conflictuar la entrada de la asistencia humanitaria. Igualmente creo que en el sector privado puede suceder aquí la misma situación, sobre todo por cómo se maneja el dinero, ¿no? Sabemos que la cuestión de transparencia puede ser a veces un poco un tema espinoso en el nivel internacional y también en el manejo de las finanzas nacionales en el sector público-privado. Entonces, cómo estos actores o cómo desde estas esferas se maneja esa problemática. Y por supuesto también desde el ámbito público, bueno, me parece un poco más notable o más evidente que los retos pueden ser entre los estados por la falta de consenso, los diferentes objetivos que pudieran tener las agendas nacionales. Pero me parece que en el caso de la Unión Europea, ahora que tenemos la oportunidad de hablar con una presidencia laboral, pues que nos comparta cómo funciona esta interinstitucionalidad de la Unión Europea para poder conjugar estas agendas y tratar de tener protocolos o estrategias más compatibles o que sean más en teoría de consenso de las naciones que quisieran funcionar o qué es lo que falta hacer para lograr este consenso. Bueno, vamos a invertir el orden de las respuestas ahora para darle prioridad a los niños y a Nancy que responda primero. Aparte ella tiene muy puntualmente un taxi en la puerta a las 7:30 y lo estoy observando desde aquí, entonces me preocupa que se quede sin su transporte de regreso. Muchas gracias. Disculpen, me tengo que retirar. Pero sí, bueno, contestaría primero a la primera pregunta que fue en torno al tema de la medición del impacto. Definitivamente, como sociedad civil, no podemos negar que es un reto. O sea, la medición del impacto para muchas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para aquellas que son más pequeñas, definitivamente, es un reto que a veces no se reconoce y que a veces se reconoce por la sociedad civil, pero no se reconoce por los actores financiadores, ¿no? Con excepción de algunos, como por ejemplo la Unión Europea, que tiene temas bastante interesantes de financiamiento para fortalecer las capacidades de monitoreo y evaluación, ¿no? que resultan pues de suma importancia para una sociedad civil que enfrenta retos en esto, que está creciendo y que de pronto puede tener un trabajo que no se mide, ¿no? O que ni siquiera se logra sistematizar. Eso creo que en términos generales respecto a la sociedad civil. En lo que concierne a Save the Children específicamente, sí tenemos algunos mecanismos implementados para monitorear, definitivamente no para todos nuestros programas, no en todos los programas logramos sistematizar la información como sería deseable, pero significa un tema de recursos, tanto financieros como de recursos humanos capacitados para hacer este monitoreo. En el tema específico del programa que tuvimos con parteras en el estado de Chiapas,
lo que pudimos medir con el financiamiento que recibimos y con los recursos humanos que teníamos capacitados fue en términos de el número de parteras que fueron capacitadas, el desarrollo de nuevas habilidades, la entrega de los instrumentos con los que ellas podrían atender sus casos, ¿no? Y actualmente nos encontramos en un proceso de seguimiento de casos comunitarios, pero ese pues es algo que estamos iniciando recientemente a inicios de este año y que estaremos probando pues, cómo nos funciona o más bien hasta dónde logramos avanzar con los recursos que tenemos disponibles a lo largo de este año, ¿no? Entonces, por ahora, digamos, Save the Children podría rendir cuentas respecto a cuántas parteras fueron capacitadas, ¿no? Cuántas parteras recibieron sus kits de trabajo y cuáles fueron aquellas habilidades que las parteras mejoraron a raíz de la capacitación que Save the Children dio. Eso sería como mi respuesta a esta pregunta. En términos del trabajo, las complicaciones para el trabajo en zonas conflictivas, definitivamente es un tema que desafortunadamente, sobre todo en estos tiempos, se está presentando mucho. Y sí lo tenemos que decir, un caso de Save the Children ya ocurrió en el estado de Guerrero y por protección a las personas que trabajan en campo, que finalmente pues, son defensores de derechos humanos, a veces se tienen que tomar medidas en extremo de cerrar la operación. Por supuesto, se evalúa si podemos continuar, se continúa con los protocolos adecuados, con los protocolos que la organización tiene creados para que los defensores de derechos humanos puedan tomar las medidas adecuadas, pero cuando eso rebasa las posibilidades de esos protocolos y las posibilidades de acompañamiento, una oficina o un espacio de trabajo definitivamente tiene que ser cerrado. Es un reto que la sociedad civil en general estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Antes de que se retire Nancy, les quiero comentar a los tres ponentes que aquí en la carpeta les hemos entregado un papelito que si lo desean filmar es para que ustedes nos apoyen si es que autorizan que el video que estamos filmando se pueda pasar en nuestro canal de YouTube de la UNAM. Si lo autorizan, lo firman, si no lo autorizan, no lo firman. Esta carta, por favor, el verde es para el valle de publicaciones. Este es el vale de publicación. Desde el vale de publicación ustedes luego pueden pasar por el sistema de intercambio con libros que les vamos a regalar aparte del morralito que se llevan hoy con libros. Pero este otro papelito es el de la carta. Yo digo papelito, pero es una carta muy formal de parte nuestra, donde ustedes pueden firmar si están de acuerdo con que divulguemos el video del día de hoy. Y bueno, Nancy, muchísimas gracias. Y como este aborto se agota aquí, vamos a seguir en contacto. Y bueno, ahora vamos a seguir con las respuestas, pero permítanme que le dé un efusivo abrazo a la ponente y le dé un fuerte abrazo. Te digo, aplausos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Ahora, adelante con las preguntas. Bueno, la primera sería tomar el problema. El problema que tenemos cuando abrimos, por ejemplo, la posibilidad de concursar por un apoyo corporativo, es que muy frecuentemente las peticiones vienen sea por donación de productos a largo plazo, como de asegura el abasto de este medicamento para esta población, lo cual no lo vamos a hacer porque no es la función de asegurar el abasto de un medicamento. Para eso existen ya los conductos adecuados, los procesos adecuados. Muy frecuentemente cuando ustedes oyen que hay desabasto, la fruta colgando muy abajo, muy fácil, es que es culpa de los laboratorios. Me voy a decir que es cada vez menos frecuente que sean las farmacéuticas las que causan el desabasto. La ineficacia en los procesos es donde se atora. Si hay dos personas que firman y las dos van de vacaciones y nadie firmó una requisición, pues el problema final va a ser para el paciente, que va a llegar a la farmacia y decir no hay su medicamento. Pero muy frecuentemente son donación de productos a largo plazo, como hacerse cargo del medicamento, o solicitudes por cantidades enormes de dinero, y cuando uno revisa el desglose, son tres rubros los que destacan: honorarios, equipo, especialmente equipo de cómputo, y
y contratación de personal. Esa tampoco es la función de responsabilidad corporativa, porque entonces lo único que se hace es tomar la factura de algo que los sistemas de salud deben de cubrir. Y de hecho la respuesta es muchas veces bastante desagradable, cuando la respuesta es no vamos a apoyar, no es un proyecto que nos resulte importante o interesante apoyar, es como que no, dicen es que entonces hay dobles costos. No. Por ejemplo, contratar personal de salud para trabajar en las instituciones de salud es un contrasentido. ¿Qué función juega MSD contratando personal de salud para las instituciones de salud? Cuando usted ve los proyectos que yo les mostré, muchos de ellos tienen componentes que no están en estos tres rubros y que permiten la creación y la siembra de proyectos que germinarán a largo plazo y empezarán a resolver por sí mismos en forma mucho más efectivamente el problema. Pero cuando la pretensión es te paso la factura y tú te haces cargo de ella, no, esa no es una actitud interesante o una propuesta interesante para nosotros. Y al final de cuentas, cuando se dice que es competitivo, pues es porque así como llegaron la Sociedad Mexicana de Salud Pública y PADF, llegaron otros 10 o 12 que fueron analizados, todos los que eran contratar, pagar honorarios y comprar computadoras, dijimos no, porque eso invariablemente termina mal, las computadoras rápidamente se hacen obsoletas, si no se hacen obsoletas, entonces empiezan a estar en manos de quien no deben de estar, esa es una muy mala idea. Y eso me lleva un poco a la respuesta que pedía el doctor España. Los proyectos de responsabilidad corporativa que nosotros hemos diseñado, por definición, tienen que estar claramente no atados a un resultado comercial. Claramente no debe ser desplazar producto el interés de desarrollar una actividad como esta. Porque si uno hace un proyecto para desplazar producto, lo cual puede ser genuino, eso es una iniciativa comercial. Y hay muchas variedades de lo que uno puede hacer dentro de lo ético y lo legal. O sea, hay muchas actividades comerciales que se pueden hacer, pero los proyectos de responsabilidad corporativa no tienen como objetivo primario. Ahora alguien decía, bueno, pero es que al final puedes acabar vendiendo producto. Dije, ¿y qué quieres que haga? Que ponga como requisito de mi apoyo está que no puedas comprar el producto en ningún escenario. Tampoco eso ni siquiera es sensato. Eso es simplemente llevar el tema a un nivel absolutamente incoherente de restricción. Pero no son proyectos que tienen como objetivo el desarrollar mercado o el crear mercado o el crear prescripciones o el favorecer el desplazamiento del producto. Y si usted se fijó, muchos de los proyectos eran básicamente temas de colaboraciones, temas de colaboración académica, temas de investigación, temas de desarrollo de nuevos modelos de atención médica que puedan ayudar a resolver los problemas, alejándose un poco del esquema tradicional. Y cuando yo mencioné lo de las parteras, es porque al menos cuando yo me formé, el proyecto de parteras iba a la baja absolutamente. Como que era inclusive como mal visto. Sí, yo solo contraté. Era una actitud muy extraña la que tenía el sector salud cuando yo me formé como médico, porque era como si dijeran un país que está despegando como México, ya no tengo por qué aprender de parteras. Y claramente tienen un papel fundamental. Me queda claro que se ha retomado y que hay proyectos muy interesantes, pero básicamente por eso fue por con ganar lo de para los parteros. Y más o menos andamos en la misma generación. Y en el siempre espinoso tema del monto, sin entrar en mucho detalle, le diría que está aproximadamente en el orden entre los 1.500 y los 2.000 millones de dólares anuales, todo el proyecto de filantropía y responsabilidad corporativa, porque no solo son esos proyectos, a nivel país, cada país tiene un presupuesto que también es competitivo para apoyar actividades de la comunidad. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que se llama Proyecto de Buen Vecino Corporativo, que las localidades donde hay plantas o oficinas de MER tengan algún beneficio como resultado de nuestra presencia ahí. Lo primero es obviamente que no haya ningún daño, que no seamos unos depredadores ecológicos, no contaminemos el agua, no contaminemos el subsuelo, pero más allá de eso, que sería lo que no hacemos, que haya algún beneficio como resultado de tener a Merck en la comunidad, y como el nombre lo indica, que sea un buen vecino. Entonces, cada país, y operamos en 140 países, tiene un presupuesto, algunos mayores, algunos menores, y por eso cuando la gente dice es que no donan nada,
pues sí donamos, porque si usted suma las donaciones, lo que se llaman contribuciones de caridad, contribuciones filantrópicas de cada país en los 140 países y lo une a los proyectos de responsabilidad corporativa centrales, que son los que el corporativo diseña a nivel central, hasta hace un año en White House Station en el centro de Nueva Jersey y ahora en Kenilworth, que era lo que eran las oficinas corporativas de Sharing Cloud, con quien nos fusionamos hace 6 años, hace 6 años ocurrió la fusión. Pues evidentemente es una cantidad interesante lo que aportamos a la sociedad. Ahora, ¿es competitivo? Sí, hay proyectos que se proponen y no se aprueban, hay proyectos que se aprueban y ya no alcanzan en el año a ser propuestos, lo que decimos en ese caso, si no es aprobado, les damos una explicación razonable de por qué no. O sea, porque tu proyecto involucra, por ejemplo, pago de gastos de capital, lo que decíamos. Y me dicen, si yo quiero contratar 5 enfermeras, quiero comprar 2 vehículos, quiero comprar 14 más, pues eso no es algo que MSD sienta que realmente va a beneficiar tanto como otros proyectos que nos presentan en la convocatoria de las convocatorias. Cuando es un tema de que se nos acabó el presupuesto para donar un año, digo, lo que les podemos proponer es que a principios del año, cuando llegue el nuevo presupuesto, pues vuelvan a competir y ahí evidentemente pues hay una ventaja de que el proyecto ya es conocido y que estamos distribuyendo el presupuesto, pero el presupuesto inevitablemente se agota. Nunca nos hemos quedado nos quedamos con rubro sin ejercer el rubro se llama grants and donations, de grants y donativos. Ahora, por ejemplo, donativos de investigación, esos van por una vía totalmente distinta. Quiero hacer un estudio, bueno, eso va a la parte de donativos de MRL, que es nuestra división de investigación. Pero cuando nos dicen, es que queremos que nos des producto para poder hacer un estudio clínico, esa no es una función del comité de donativos. Propon tu estudio MRL y si el estudio cuadra con el programa de estudios de nosotros y es algo razonable, es muy probable que lo apoyen. Durante mucho tiempo yo manejé el programa de lo que se llamaban los Investigator Initiated Study Programs, que son programas que MERC no va a hacer porque son demasiado locales en muchos casos, pero que tienen un valor enorme para esa población, por ejemplo, saber cómo funciona, saber cuál es la respuesta, saber, por ejemplo, estudios de vacunas. Y muchas veces esos estudios, el investigador, como el nombre lo indica, Investigator Initiated Study Programs, el investigador sometía una propuesta, muchos eran muy rescatables, muchos investigadores tienen muy buenas ideas, pero no son muy buenos escribiendo el protocolo, se les daba alguna ayuda para afinarlo y se apoyaron muchos estudios de ese tipo que dieron una cantidad de información valiosísima y que nosotros no teníamos básicamente porque no podemos hacerlo todo. Pero ese era el valor de reconocer que los investigadores locales tienen muchas veces muy buenas ideas. Y lo que vemos es que cada vez, por ejemplo, países de América Latina, países de África, países de Asia, empezaban a mandar cada vez mayor número de propuestas, lo cual es muy bueno. Entonces, con eso trataría de responder ambas preguntas. Bueno, ¿cómo está este enfoque de medir equidad de forma seria, con estándares de salud justa para todos? ¿Cómo está siendo socializado? ¿Cómo intenta enriquecerse? Primero, el origen es, digamos, triple. Uno es, esto surgió hace 3 años de unos estudios en la Universidad de Berkeley y se han ido uniendo otro tipo de universidades. Segundo, se fue trenzando con un programa regional de cooperación en salud que tiene la Unión Europea con Latinoamérica, que se llama Cuidado Social, Equidad de Salud. Y a ello se fueron uniendo una serie de oportunidades en algunos países, concretamente en Uruguay, que es el primer país que estableció un sistema de monitorización de la equidad de salud para incluir en políticas estructurales como políticas económicas. Y ahora hay otros países interesados, pero el más interesado a la sociedad civil es Costa Rica, que tiene una
voluntad muy importante, muy clara de llevarlo a un nivel de crear una suerte de centro internacional de equidad sostenible en Costa Rica. A nivel de academia en México, para debatir esto con más amplitud, porque en otros países hay mucha petición de hacerlo, como digo, dentro de poco voy a Cuba, y hay propuestas para, bueno, estaba hace muy poco en Brasil también. Brasil es que yo sepa, el primer país que ha hecho para todo Sudamérica además un curso de determinantes sociales de la salud, en los que invitan como funcionarios de salud, de relaciones exteriores y de economía. Bien, aquí en México vamos a hacer, y me comprometo a través de Valeria a difundir la información, hay un taller nacional sobre el reto de equidad en salud en México. Está pensado hasta el 15 de abril, o sea que no falta mucho y podremos informar. Hay varias universidades y varios centros muy interesados en este debate. El Instituto Nacional de Salud Pública, en su reciente Congreso de Salud Pública, yo no pude asistir y invitamos una teleconferencia, no fue posible, pero esta semana, como mencionamos, estamos viendo cómo quizás tener una sesión o un taller dedicado a esto. Hay universidades que se han interesado mucho, y la UNAM en concreto tenemos un programa más amplio que se llama Laboratorio de Cohesión Social, y se está definiendo una forma de tener un seminario permanente de desafíos en cohesión social e inclusión social, incluido aquí en salud y entonces habrá oportunidades que estamos definiendo. Tenemos ahora... ¿El resto con quién es la UNAM? ¿Esto último? Te tengo que informar con más detalle porque hay un equipo técnico que lo sigue, y te diré con quién. Ahora no, sí, hablaba de, no sé, facultad de medicina, ciencias políticas. Dejamos las coordenadas para seguirlo. Tenemos una cooperación más concreta ahora en 3 estados, en Chiapas, donde estaba la semana pasada, en Oaxaca y en San Luis Potosí, donde tenemos una idea de hacer mapas de inequidad en salud. En concreto en Chiapas hay mucho diálogo con la Universidad Intercultural, y en Oaxaca y San Luis con las universidades del estado. Hay un tema muy importante que has tocado indirectamente, que es en la formación en salud de los profesionales de salud, cómo está incluido el concepto de la salud como derecho. Tanto que hemos propuesto existe un foro mundial de estudiantes de la salud, una red mundial de estudiantes de la salud, y hemos propuesto también en la Asamblea Mundial de Salud, de la Sociedad Mundial Médica, la que sigue el juramento hipocrático, una adaptación del juramento hipocrático por la cual los profesionales de la salud añadan una frase que es: en la medida de mis posibilidades y de mis responsabilidades promoveré el derecho universal a la salud. Porque creo que el concepto del derecho, de la salud como derecho, está olvidado. Y que medirlo es muy importante. No medir una enfermedad u otra enfermedad, o un cambio puntual o otro cambio puntual, sino medir los niveles que un mundo justo es capaz de ofrecer a toda la población, en media, desde la calidad y humanidad con un mínimo de dignidad y calidad. Y eso es algo que tenemos que incluso a la vez que medir y actuar y ver cuáles son las causas más allá de los servicios de salud. Mi problema siempre es que cuando hablamos de cualquier tema de salud, todo se concentra en los servicios de salud. La salud, como digo, es una consecuencia de muchas necesidades no satisfechas, necesidades básicas de agua, alimentación y ambiente saludable, pero también necesidades de protección, necesidades de tener un espacio de potenciar las capacidades psicosociales y físicas de las personas. Y eso no lo garantiza, y en una medida, una proporción muy pequeña lo proporciona los servicios de salud. Entonces, el concepto, más allá de determinación social, sino de justicia, porque la determinación social es muy interesante, pero le falta un nexo importante con el concepto de derecho a la salud. Los objetivos del milenio son interesantes como metas pragmáticas, poco a poco, pero le falta totalmente el nexo del derecho a la salud. Yo estoy en foros internacionales de los objetivos sostenibles de desarrollo. México ha tenido un foro
incluso en nivel de alto nivel, del aspecto de inclusión socioeconómica de los objetivos sostenibles, pero en ningún caso he conseguido, he estado este año en 5 parlamentos ya, que haya el compromiso y siquiera se ponga en la agenda el nexo entre los objetivos sostenibles de desarrollo y el enfoque del derecho. Que no sea algo que dependa ni de digamos que los objetivos sostenibles y todo lo que estamos hablando tiene que ver con financiación y tiene que ver también con un marco legal. No hay una conexión entre estos objetivos y la agenda de la próxima conferencia en Addis Abeba sobre financiación al desarrollo. Y el nexo que no existe es, bueno, muy bonitos todos estos objetivos, pero ¿cuánto cuesta? Porque por muchos objetivos que tenemos en este momento 2.500 millones de personas en el mundo que viven por debajo de incluso esos $10 día o $2.500 de renta per cápita. Nunca en lo que la evidencia nos muestra de 70 años de datos de 200 países, de muchísima casuística, todos los tipos de modelos económicos, modelos sociales, culturales, etcétera, epidemiológicos, nunca nadie ha conseguido bajo ese titular tener una vida digna en cuanto a esa esperanza de vida. Luego, y no hay conexión. Luego, por eso es muy importante hacer el vínculo con el derecho, y el derecho tiene dos partes, así entendemos en Europa. No hay derecho sin un contrato social, y no hay un contrato sin unos papeles claros. El Estado es el garante de los derechos, no el mercado. No el mercado ni de las buenísimas intenciones del sector privado, ni de las buenísimas intenciones del sector privado sin ánimo de lucro, que realmente se solapan porque hay una parte fundacional de los... Claro, pero no son ellos los contratantes. Son en un mundo ideal que no llegaremos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, no sería necesaria ni el Corporate Social Responsibility ni las ONGs, porque un Estado garantizaría unas necesidades básicas, de una educación básica con acceso a todo, de una promoción de bienes públicos globales, etc. Y necesitaríamos que nuestro dinero fuese a donar a ONGs porque nuestra contribución fiscal garantizaría esos derechos universales, pero no es así, ¿no? En ese contrato clave entre un Estado que garantiza derechos y unos ciudadanos que se saben que son ejercientes de esos derechos, también con responsabilidad, es como se basa realmente el derecho a la salud universal, que falta desde la formación de los profesionales de la salud, los debates políticos internacionales, las estrategias de salud y también de desarrollo. Yo creo que hay muchas áreas para promoverlo. En México, contar conmigo para aprovechar cualquier oportunidad de diálogos con sociedad civil, con instituciones. No me gustan los diálogos con sociedad civil aislados de instituciones, no me gustan los diálogos con instituciones sin la sociedad civil, no me gusta hablar de sociedad civil entre comillas, porque sociedad civil es quien tiene bajo sí una asamblea de personas de la sociedad civil que representan. La sociedad civil no es un bonito nombre y una AG detrás con 3 representantes. Eso no es sociedad civil. Me gusta que abramos espacios para el diálogo, sociedad civil representativa y comprometida, no con objetivos corporativos de mi problema, o mi región o mi ayuntamiento. Vengo de un foro internacional de cooperación de Chiapas la semana pasada y de nuevo con las mejores intenciones. Este era un foro internacional de desarrollo local. Cada uno está buscando cómo competir con el otro. Es curioso que intentamos mitigar con lógica de mercado los problemas de los déficits del mercado. Pero sí que estamos intentando establecer espacios para socializar este concepto que es basados en el derecho a la salud, medir el déficit de justicia, no por desigualdades de algunas enfermedades. Mira, yo he estado 12 años al cargo de las políticas europeas de cooperación en salud y sé muy bien, hay 140 iniciativas mundiales de cada tipo de enfermedad, todas compitiendo entre sí con una lógica de mercado muy parecida a la que Coca-Cola hace con Fanta. Bueno, no con Fanta, no son la misma compañía. Parecido. Y hay miles de lobbies cada uno. Ese es uno de los problemas del derecho universal a la salud. Los derechos son universales, son para todos. Yo he trabajado muchísimo en SIDA en África, lo he vivido, lo he sufrido, lo he visto directamente. He escrito una novela para quien
quiera incluso ver la prosa de todo ello. Y he visto con el tiempo cómo las organizaciones de SIDA se convertían en competitivas absolutamente para salvar su nicho y que el dinero fuera solo de SIDA. Es muy triste todo ese mercado, ¿no? Tenemos que ver un sistema en el que el Estado es general, los servicios son universales y el derecho se mide, y la injusticia se mide y hay responsabilidades en cuanto a que hay que realmente ir a las causas estructurales, no a mitigar los problemas de salud como hacemos de hecho los médicos curando aquí, curando allá, sino ver las causas. Yo me he beneficiado del Mertizan porque después de muchos años de médico en zonas rurales yo tuve multifilariasis, manzonela y me sentí muy aliviado por tenerlo. Pero realmente el Mertizan es, o tantas otras soluciones, la causa real es la pobreza extrema, es la exposición a situaciones insalubres de todo tipo, y eso es a donde hay que ir, ¿no? Pero seguimos hablando. No, fíjate que no entendí mucho tu pregunta, pero como había aspectos de conflicto, de salud en zonas donde hay una gobernabilidad disminuida, ¿verdad? ¿Cómo trabaja la Unión Europea en esas situaciones? Te voy a contestar un par de cosas. Primero, ayer mismo recibí información, tenemos acciones de tipo humanitario en algunos estados donde hay, vamos a decirlo diplomáticamente, una gobernanza frágil. Ayer mismo me escribí a Médicos Sin Fronteras, yo estaba en la Junta muchos años de Médicos Sin Fronteras, de cómo se están apoyando, por ejemplo, los efectos psicológicos en las familias y zonas del caso de Chinapa, cómo se está entrando en Guerrero de zonas realmente donde no están llegando las instituciones de salud por seguridad, ni las ONGs ni otros grupos. Entonces hay formas en las que estamos intentando, pero es enorme la magnitud del problema, es baja la escala de la reacción. En transparencia has tocado un tema que a mí me interesa muchísimo. En esa clave que es bajo el concepto del derecho y de un bien común, tener al Estado y a los ciudadanos hablando constructivamente de las formas de respetar ese derecho, la clave es la transparencia. El espacio de diálogo se basa en la transparencia. Un gobierno abierto, pero no solo un gobierno abierto, fijaros, una sociedad abierta, que es transparente. Realmente a una persona honesta no le preocupa nada ser transparente. Nada. En Suecia, las finanzas de cualquier individuo son públicas. Las cuentas de los bancos, imaginaros. Las cuentas del Estado y los compromisos del Estado y por supuesto del sector privado y de todo, si son públicas, pues se pueden defender si uno trabaja con honestidad. Y por otro lado, México tiene una de las mejores leyes de transparencia del mundo. Sin embargo, un Estado en el que hay muchos fallos en esa relación ciudadana-Estado. Yo cuando me pregunto cuál es el problema número uno en México, yo digo que es un frágil contra la sociedad. Una desconfianza enorme en esas instituciones. Unas instituciones que en una parte tampoco están al servicio de los ciudadanos y los derechos. Luego la transparencia es clave y estamos apoyando los institutos de transparencia en Oaxaca, en San Luis, para trabajar con sociedad civil basado en la transparencia de las finanzas, de los compromisos públicos. Incluso comunidades indígenas formando en cómo fiscalizar cuentas públicas y saber sus derechos. Ese es el área que más creo que tenemos. Les agradezco mucho a los tres ponentes, también a la presencia del público el día de hoy. Me quedaría toda la noche platicando sobre estos temas, pero son justo, mi reloj me marca a las 18:00, es la hora que Vivero Alto cierra, entonces tenemos que ir lamentablemente. Sin antes anunciarles que hubo un error de impresión del díptico y acá dice que termina mañana el evento a la 1, pero termina mañana a las 6 de la tarde, en la segunda parte de esta conferencia. No sé si María tienes que agregar algo sobre el programa. No, creo que ya imprimieron el programa correcto, porque creo que el que tiene todos es el incorrecto. Sí, la sexta mesa redonda que aquí dice que empieza a 1 de la tarde, en realidad empieza a las 15 horas. Ah, ok. Según el programa preliminar a las 15. Okay. Sí, de 15 a 17, luego tenemos las conclusiones y la clausura del evento. Acabamos a las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su participación y esto nos acaba aquí. Seguiremos discutiendo el tema. Muchas gracias.